Hermanos, qué gusto poder compartir este día con ustedes. Nunca está de más decir que el extrañar estar juntos es creo que un sentimiento constante cada domingo, y mi deseo es que realmente en algún momento, si es que el Señor lo permita, podamos reunirnos, poder disfrutar de la comunión. Creo que hay cosas que uno está aprendiendo a apreciar en estos tiempos, que era el ser iglesia físicamente, porque espiritualmente el Señor siempre nos va uniendo. Y quiero que tome un tiempo ahí para que podamos orar. Señor, hemos podido experimentar que cuando tu Espíritu, Señor, desciende de lo alto, ahí hay libertad. Amén. Y queremos que esa atmósfera, que es una atmósfera sobrenatural, una atmósfera celestial, pueda venir a empalparnos, Señor, a empaparnos de tu sustancia, Amén. de esa sustancia eterna que está en Cristo. Sí, Señor. Hay tanta gratitud en nuestro corazón, Señor, por tu fidelidad. Sí, Señor. Porque realmente, Señor, se cumple tu palabra cuando dice que cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo preciso, tú viniste a morir por amor a nosotros, Señor. Amén. Y así eres tú, Señor, eres un Dios perfecto, Amén. que discierne los tiempos, Señor, porque tú eres el creador de todo el tiempo, Señor. En ti están todos los hitos, Señor, todas las memorias de la casa. Y como tú eres el creador de todas las cosas, Señor, tuviste, Señor, te plació entregarnos diseños redentivos en los que podemos encontrar sanidad, en los que podemos sanar el corazón, en el que se pueden restaurar las memorias, Señor, Amén. y hacerlo todo nuevo en ti. Amén. Eres perfecto, Señor, en tu Sí, edificación, no tienes error. Es verdad, es verdad. Y queremos tomar de esa imagen que es perfecta. Amén. Así como Jesucristo veía al Padre constantemente y todo lo que hacía era el reflejo, Señor, de esa paternidad, Sí, nosotros hoy día queremos verte a ti, Sí, ver Señor. tu gloria, Señor, Sí, Señor. para que nuestra mirada pueda subir en este tiempo, Señor, Amén. hacia lo celestial, no hacia lo terrenal, que son cosas que perecen, Sí, Señor Jesús. sino poder tener una mirada, Señor, en la altura y Sí, ver Señor. las cosas como tú ves. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, quiero que me acompañen a Isaías 61. Yo sé que este capítulo lo hemos leído muchas veces, pero nuestra palabra se va a basar en este capítulo. El día de hoy vamos a hablar de un tema que va a ser un tema sencillo, como siempre, y habla de la restauración de la casa. Yo sé que durante estos últimos tiempos en la iglesia se han enseñado acerca de la restauración de la casa en sí, cómo ha sido el proceso de la reedificación. Y hoy día vamos a ver otra mirada de lo mismo. Y quiero que leamos entonces Isaías 61. Voy a hacer una lectura rápida porque ya lo conocemos, ¿cierto? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a promulgar el año de la gracia, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y óleo de regocijo en lugar de lamento, y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado. Amén. Reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los viejos escombros, restaurarán las ciudades destruidas, los escombros de muchas generaciones. Hermano, usted tiene que saber que el proceso de reconstrucción es el paso luego del padecimiento. La reconstrucción, en este caso, de las ruinas, era necesario que hubiera un proceso de padecimiento previo. Y para contextualizar este capítulo, las profecías que se instalan en Isaías están hablando hacia el pueblo de Israel. Y haciendo un poco de memoria, Israel es llevado cautivo por Babilonia durante 70 años. 70 años donde fueron exiliados de su patria, donde fueron trasladados a un lugar totalmente desconocido,
fue un tiempo en el que se destruyó el templo. 70 años donde los historiadores dicen que fue un momento de mucho padecimiento para el pueblo. ¿Y sabe lo que me llamaba la atención? Que todas las costumbres también se terminaron en ese tiempo. ¿Por qué? No tenían un templo, se terminó. Se terminaron en esos 70 años los sacrificios expiatorios, no había sacerdote. Imagínense lo terrible que tiene que haber sido para ellos haber vivido ese tiempo en esas condiciones. Y si revisamos Isaías, a partir del capítulo 43, se empieza a profetizar acerca de la libertad de los hijos de Israel, de que iba a llegar un momento en el que el Señor iba a traer su palabra para retornar al pueblo, a la tierra, a su casa. Pero quiero que le quede esto, este proceso de cautividad, ¿por qué el Señor lo permitió? Porque era necesario que el Señor tratara con el fundamento de su casa. Amén. Para que quitara las mezclas, para que quitara la idolatría. ¿Y saben qué es lo que más me llamaba la atención? Se dice, yo no sé si esto será así, que en estos 70 años aparecen las primeras sinagogas. Porque obviamente la iglesia no se podía congregar en el templo. De a poco la gente se empezó a reunir y era como que la iglesia estaba, pero todos tenían que servir en sus casas. No estaba el templo físico, no sé si me va entendiendo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted comprenda? Es que cuando el Señor trata con los fundamentos, todo lo que está sobreedificado de forma incorrecta se tiene que destruir. Amén. Y ese proceso, hermano querido, es fuerte, es difícil, es doloroso. Pero no es porque el Señor quiera tratarnos con dolor, sino porque el padecimiento en nosotros tiene un nivel de gloria. Amén. Que el Señor en su justo momento va a traer. Sí, Señor. Entonces, ¿qué quiero que usted tenga muy presente? El proceso de reconstrucción de ruina es primero que el Señor trate nuestro fundamento. Trate nuestro fundamento, el fundamento de la casa. Y acá en Salmo 99:4 dice, la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio, justicia. Y este proceso de cautividad tenía que ver con una palabra de juicio que se había establecido para Israel. Pero no es un juicio castigador. El juicio del Señor trae consigo la misericordia Amén. y la promesa. Entonces, haciendo un pequeño paréntesis, todo proceso de ruina debe pasar por el juicio de Dios para que se ordene la casa, Amén. para limpiar la casa. Y este proceso es duro, porque toda la apariencia de piedad, toda construcción glamorosa va a caer en este proceso. Lo que nosotros pensábamos que habíamos edificado de una forma correcta va a caer. Y le voy a contar un ejemplo. Voy a contar un ejemplo secreto. Esta persona vivió un proceso súper complejo donde el padecimiento fue complicado. Tuvo un proceso en su casa donde hubo una separación, todos los hermanos por acá, por allá. ¿Y saben qué es lo más tremendo de esta historia? Físicamente la casa se partió por la mitad. Los surcos, así como está el salón y la cocina, que era donde se reunía toda la familia, se partió por la mitad. El espacio de la comunión con el resto de la casa. Y hay cosas, hermanos queridos, que son literalmente como el Señor a uno le habla a través de cosas físicas. Amén. Y el Señor era necesario que trajera una separación. Por eso ministrábamos tanto acerca de la separación, que el Señor separe luz de tiniebla. Porque el juicio de Dios a nuestras vidas va a ser algo sano. ¿Sabes qué? Hay algo que me encanta de esta palabra cuando el Señor empieza a hablar, y es que todo Isaías, no solamente el Señor anuncia que va a traer la libertad, sino que empieza a confrontar todas las creencias que habían sido falsas y que el pueblo había adoptado. Le dice, a estas esculturas que ustedes adoraban, también se fueron cautivas. Dice, se abaten, se postran a una, no pudieron librar de la carga, hablando de la idolatría, de los ídolos. Ellos mismos van en cautiverio. Y mira lo que dice el Señor acá en Isaías 46:3. Escuchadme, oh casa de Jacob, remanente toda de la casa de Israel, que desde el nacimiento son cargados por mí, Amén. llevados desde la matriz. Amén.
hasta Amén. vuestra vejez yo seré el mismo. Amén. Y hasta la ancianidad Amén. cargaré con vosotros. Oh, qué lindo. Yo lo he hecho y lo seguiré llevando. Amén. Yo cargaré con vosotros y los salvaré. Amén. Y este es un Amén. recuerdo que el Señor nos viene a traer a memoria, que Él nos vino a cargar desde la matriz. Amén. Amén. Siempre el Señor está conectando a su generación con el principio. Y Dios es un Dios de generaciones. ¿Tú crees que Él va a dejar que nuestra generación se quede en un estado de ruina? No. El Señor levanta gente para reparar brecha en este tiempo. Está levantando hijos para poder reparar ruinas en este tiempo. Amén. ¿Y sabes qué? A pesar de que la casa de Israel fue una casa infiel, el Señor siempre estuvo recordándoles que Él se iba a mantener fiel con su casa, siempre. Amén. La fidelidad del Señor no cambia para nosotros. Quiero que una de las instrucciones que el Señor le da al pueblo de Israel en este tiempo de cautividad, que a mí me llamó mucho la atención, fue edificar casas y habitarlas. Y pareciera que de alguna forma, en Jeremías dice 29:5, edificad casas y habitarlas, plantad huertos, comed sus frutos, tomad mujeres, engendrad hijos. Al final, lo que estaba haciendo el Señor cuando entregó esta instrucción es que Él no quería que el linaje se perdiera. Aún en este territorio donde Israel estaba cautivo, de alguna forma el Señor estaba entregando un diseño redentivo Amén. de poder multiplicarse, de poder engendrar hijos. Y vamos a ver que engendrar hijos tiene mucha relación con reconstruir ruinas. Y quiero que acá vayamos a Jeremías 29:10. Voy a ir pasando rápido la palabra y usted la puede revisar en su casa. Y habíamos dicho que en los tiempos del Señor, el Señor se mueve por tiempos. Siempre va a tener un tiempo, que en este fueron 70 años de cautividad, pero también tenía un tiempo para que viniera el tiempo de libertad, y así también establece un tiempo para la edificación de su casa. Dice así: porque así dice Jehová, cuando se hayan cumplido 70 años con Babilonia, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar. Dice así: porque yo conozco mis designios sobre vosotros, dice Jehová, designios de bienestar y no de desgracia, Amén. para darles un porvenir y una esperanza. Amén. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? Acá para el pueblo les tocó 70 años de trato. 70 años es una generación completa prácticamente. Y a veces uno se queja porque le tocan un periodo de 3 años de trato, de padecimiento, y en realidad no es nada. El Señor ha tenido misericordia y ha acelerado los tiempos para Amén. que se complete todo en nosotros, porque Él es bueno simplemente. Amén. Pero cuando se termine ese tiempo, ese proceso de padecimiento donde el Señor tiene que derribar las estructuras, dice: yo los voy a visitar Amén. y voy a despertar mi palabra en ustedes para que ustedes puedan volver al lugar de donde provienen, que es la tierra donde tú fuiste engendrado. O sea, el trato del Señor en esta tierra extranjera va a ser por un tiempo, para remover el fundamento y para que vuelvas a tu casa sin mezcla. Amén. Y acá hay una palabra que a mí me encanta. En Proverbios, que habla acerca del designio, dice: muchos designios son en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor es el que permanece. Amén. Y esta palabra realmente es la que viene a alumbrar en nosotros una esperanza de que quizás en este tiempo sea un tiempo difícil, pero el designio del Señor permanece. Sobre toda la oposición, su esperanza permanece para nosotros. Y el Señor, en su gran misericordia, vamos a recapitular un poco Isaías 61. ¿Sabes que el Señor, en su deseo, por medio de Jesucristo, era levantar un nuevo linaje? Y quiero que vayamos nuevamente, retomemos este capítulo inicial de Isaías 61, cuando dice: para que sean llamados árboles de justicia, plantados por Jehová mismo, para que Él sea glorificado.
el Señor estaba redimiendo el linaje. Amén. Pero para que se conforme un árbol de justicia, es necesario pasar por procesos de justicia. Amén. Amén. Para que el Señor nos pueda justificar. Y de aquí el Señor levanta un nuevo linaje, un árbol de justicia. Está hablando del árbol generacional, que ha sido justificado en Cristo. Es un linaje que nació del renuevo. El renuevo que representa a Jesucristo, que nació en medio del desierto, que nació en medio de un territorio seco. Ese renuevo trajo la esperanza de un linaje que iba a ser justificado y que iba a tener la facultad de levantar y construir una casa nueva. Amén. Por eso tenían la facultad de poder reconstruir ruinas antiguas, porque el Señor había tratado la ruina del árbol generacional en ellos. Amén. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que toda esta palabra de Isaías 61, cuando habla de el Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo. Y de hecho mismo Jesucristo dice, esta palabra se cumple hoy ante vuestros oídos. ¿Acaso Jesucristo no vino a sanar nuestro corazón? ¿Acaso Jesucristo no vino a traer un óleo de gozo nuevamente sobre nosotros? Sí. Jesucristo en todo su ministerio estaba sanando la memoria del quebranto en nosotros, Amén. para que así ese mismo Espíritu pueda venir a investirnos de lo alto y nosotros pudiéramos seguir con esa encomienda. Por eso los hijos podemos tener ese gobierno sobre los quebrantamientos de la gente en este tiempo. ¿Sabe qué, hermano? Una de las cosas que a mí se me venía a la cabeza con esto. Ustedes saben que yo trabajo en la Pobla. Eso yo siempre lo cuento. Y si hay un lugar donde tú puedes ver la ruina de las generaciones, son en las poblaciones. Vamos a ver más adelante lo que significa cómo el Señor va traspasando sus memorias a las generaciones. Y así como el Señor tiene este diseño tan perfecto, Satanás ha perforado la generación con la violencia. Y es tremendo ver cómo esta ruina ha venido a quebrar a los hijos. Y bueno, no le quiero dar muchos ejemplos porque usted ya los conoce más o menos, pero cuando uno de alguna forma ejecuta este ministerio de reconciliación, que lo hablamos anteriormente, y tú puedes impartir de este espíritu, sabes que hay solamente formas prácticas en las que tú puedes sembrar este espíritu de vida en la gente. Solamente con pasar tiempos de comunión con estos cabros, el Señor va sanando sus corazones. Y sabes que hay un caso de una niña con la que yo estoy trabajando ahora. Ustedes saben que esta modalidad es súper complicada. Y esta niña llegó primero con un nivel de abuso terrible. Estaba fuera de su casa y era casi imposible intervenir con ella. Y empecé a orar por esta cabra porque era una cabra linda. A mí me da risa porque yo siempre hago la analogía entre los cabros del discipulado y estos cabros que discipulo pero que son de afuera. Y de verdad, más encima se llamaba Millaray. Entonces me recordaba tanto a la flaquita. Y bueno, esta cabra estaba con un nivel de consumo tremendo. Y una de las cosas que empecé a trabajar con ella es simplemente ocuparla. Pero ocuparla en las cosas que a ella de alguna forma la conectaban con lo que ella era, con las cosas que a ella le gustaban. Porque ¿qué pasa con el tema de las drogas? Con todo lo de la instrucción que hay en las casas, los chicos se olvidan de quiénes son. Se olvidan de las cosas que les gusta hacer, se olvidan aún de bañarse, de lavarse los dientes. Es una cuestión terrible lo que hace el tema del consumo. ¿Y saben qué? Pasamos de trabajar cositas tan pequeñas, como de disfrutar las cosas que ella hacía, y de pronto la niña volvió a la casa. De pronto se reconcilió con su mamá en la casa. Ahora estamos trabajando el tema de la manicure, estamos trabajando en su logo, estamos trabajando en los implementos. Y ahora me escribió, me dice, tía, ¿sabe qué? Mire las uñas que hice. Es una lecera, hermano. Es una lecera. Pero ella estaba, pero así, totalmente feliz de lo que ella estaba haciendo. Bajaron sus niveles de consumo. La niña está volviendo a estudiar. Y aquí lo que quiero ir con esto. Todas las cosas necesitan de un proceso. Sí. Donde el Señor pueda sanar la imagen, Amén. aún en las cosas pequeñas. Amén. La imagen de la paternidad, la imagen del amor, la imagen de la comunión.
Amén. Y a veces tú mostrando una imagen puedes sanar el corazón de una generación. Amén. Dice la palabra, subirá cual renuevo delante de él, pero como raíz en tierra seca. No habrá en él parecer ni hermosura, lo veremos, pero sin atractivo para que lo deseemos. Y acá nos saca de toda la estructura del glamour. Amén. Amén. Y me encanta porque dice que de tierra seca nace el renuevo. Amén. Nadie se espera que de un desierto brote un renuevo. Y así es como el Señor va tratando. A veces desde la propia tierra seca el Señor te va a hacer salir nuevamente de un renuevo. Quiero que ahora vayamos al proceso de reconstrucción en sí. Y esto, hermano, es un diseño que el Señor lo hizo perfecto. Isaías 61:4, que fue el que acabamos de leer, ¿cierto? Dice, reconstruirán las ruinas antiguas, levantarán los escombros, ¿cierto? Restaurarán las ciudades, los escombros de muchas generaciones. ¿Y sabe qué, hermano querido? Reconstruir viene de una palabra que quiero que se pueda grabar, que se llama baná, que la vamos a estar viendo harto. Ya, baná. Y significa construir, poner cimientos, y sabes que tiene dos acepciones más que a mí me impactaron. Una de esas es tener hijos. Y otra acepción de reconstruir, de baná, es la misma figura que el Señor ocupa cuando saca de la costillita a la mujer. ¿Verdad? Y es como yo empecé a buscar acerca de esto. Y sabes que esto no sé si será real o no, pero se dice por ahí que en realidad lo que salió de la costilla no fue la costilla en sí, sino la pleura, que es como este tejido que envuelve el pulmoncito, donde están contenidas las células. Es como que el Señor haya tomado esta pleura y haya formado a la mujer. Y algunos decían que la palabra debía cumplirse de que ningún hueso iba a ser quebrado. Sí. Por lo tanto, el Señor no es que le quiebra un hueso. Y a mí me acordaba también, porque aprendí una lección en el dentista, que cuando uno fractura un hueso, se queda sin irrigación y sin vida. Por ejemplo, la muela que tengo acá. Entonces, no se podía fracturar, porque un hueso fuera de fractura no recibe la irrigación, está muerto. Entonces a mí me hacía sentido un poco de cómo el Señor, de su propio costado, de su propia pleura, de su propia sustancia, hace nacer a la iglesia. Amén. Y en este diseño también estaba redimiendo los escombros de muchas generaciones Amén. a través del nacimiento de su iglesia que sale de su costado. Amén. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esto también? Es que costado también significa madera, viga, que es la reconstrucción, aposento. Es decir, el Señor de su costado hace y edifica su iglesia como un aposento y una morada perpetua que nace de Él. Amén. Y este es el diseño que nosotros tenemos que llevar a entender, que la reconstrucción no tiene que ver solamente con que el Señor va a tratar los fundamentos de tu casa, sino que con restaurar la imagen de iglesia que hemos estado conformando. Amén. ¿Sabes que uno de los errores que hicieron el pueblo es que adornaron sus casas, prepararon sus casas y se olvidaron del templo? La iglesia es el ambiente espiritual donde todas las cosas se reconcilian en Cristo. Amén. Y hay esta parte me da un poco más de risa porque no es una revelación personal, se la roba el Cevita. Entonces, para no herir sentimientos. Ya, en fin. Estábamos viendo un tema con discipulado y hablaba acerca de cómo el Señor forma a la mujer y al hombre con un diseño especial. Y cuando dice que varón y hembra los creó, habla de que la mujer es perforada y el hombre hablaba de la memoria. Y es que en realidad se cumple cuando se hacen uno y el hombre traspasa la memoria a la mujer. ¿Y sabes qué pensaba yo? Que este diseño es hermoso, porque el hombre traspasa la memoria, la mujer la recibe, y es lo mismo que se va haciendo en esto, como el Señor traspasa su memoria a la iglesia. Pero este diseño también se tuerce. Imagínate una mujer que ha sido perforada por una memoria que está dañada.
O un hombre que ha perpetuado a sus hijos con una memoria dañada. ¿Verdad? El Señor en este tiempo quiere redimir el diseño que Él puso para su casa. Amén. ¿Sabes qué? Hay algo que tenemos que cuidar mucho en nuestras casas. Y es cómo las memorias se van escribiendo en nuestros hijos. La memoria emocional es la que tiene más impacto en nuestras vidas que cualquier otra memoria. Tú las cosas neutras, yo no ni siquiera me acuerdo de lo que hice ayer. No tengo idea, que almorcé, no tengo idea. Probablemente usted tampoco. Pero la memoria emocional no solamente abarca un sentimiento, sino todo un proceso químico de hormonas, y por eso se te queda grabado. Y por eso Satanás también busca esta forma, a través de la memoria emocional, dañar la forma en cómo nosotros hacemos casa. ¿Cómo podemos sanar esta memoria? A través de la imagen correcta. Por eso el Señor dice, Amén. creó varón y hembra por medio de su imagen. Amén. ¿Sabes qué? El Señor sabe en qué tierra seca naciste. Amén. Y de alguna forma Él va a decidir si te saca de esa casa o te va a hacer un renuevo en medio de esa casa en la que estás. Cuando el Señor, yo creo que puedo hablar un poco de eso, el Señor se encargó de alguna forma de tomarme de mi casa y trasladarme a otra casa diferente, porque así lo quiso. Amén. Y porque era necesario esa forma para sanar la imagen. Y yo ahora estoy viviendo con mi tío Iván, mi tía Ruth, y quiero dar estos ejemplos porque son súper prácticos. Y hay cosas que uno no puede pretender aprenderlo todo en la casa, porque los hijos igual somos conscientes de la ruina, pero no por eso la juzgamos, la conocemos nomás. Ujú. Y es necesario que el Señor nos muestre una imagen de familia, una imagen de iglesia, que venga a sanar esa memoria emocional en sus hijos. Amén. Y es tan hermoso este proceso, porque de alguna forma esto va trayendo libertad aún en las cosas más ocultas que uno tiene. El proceso de redención trae una gloria nueva sobre nosotros. Y esta gloria es traspasada y de alguna forma el Señor viene a traer un nombre nuevo a su pueblo. Y quiero que leamos un poco más adelante. Isaías 62 dice, entonces verá la gente tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. El Señor, cuando trae un nombre nuevo, Él está perforando la memoria. Él está trayendo un nuevo carácter, una nueva imagen, una nueva identidad con nosotros. ¿Y sabes qué? Él se va a encargar de sanar todas las memorias amargas a través de su árbol de la vida, que viene a endulzar nuestras aguas. Amén. Y sabes qué, quiero que tengamos algo bien claro. Y a veces pasa que los hijos pensamos que podemos reparar las ruinas de los papás. Y tienes que entender cuál es tu encomienda dentro de tu casa. Amén. Sí. Hay cosas que uno como hijo no puede hacer porque no está en la posición de gobierno. En casa somos hijos. Por lo tanto, no tenemos la facultad para restaurar ni matrimonios, ni relaciones, ni nada dentro de nuestra casa. El Señor a los hijos nos designó para poder reconstruir, pero quiero que te quede esto claro. Si el Señor de alguna forma te sacó de la casa, no es para que vuelvas a la ruina anterior, Amén. sino para que puedas construir hacia adelante. Por eso reconstruir Amén. habla de tener hijos. Y no se trata solamente de hijos naturales, sino de engendrar esa gloria de Cristo que se había perdido y traspasarla a lo que se viene adelante. Amén. Por eso hablamos siempre con los chiquillos. ¿Cuál es nuestra labor como hijos? Honrar a las generaciones que venían antes.
honrar a los padres, porque eso es lo que viene a sanar las brechas. Amén. Y quiero que anotes en tu cuaderno una palabra que habla acerca de lo que les estoy hablando, de la labor del hijo dentro de la casa. Y dice en Isaías 58:12: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas y los cimientos de generación en generación, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de cansadas para habitar. Estas dos labores hablan acerca de una reconstrucción muy específica. El reparador de portillos significa alguien que viene a reparar la fractura. Lo que se rompió en el caminar con el Señor. Porque literalmente, cuando habla de ruinas, habla de desolación, habla de ruptura, habla de brecha, habla de grieta. Y cuando el Señor ya viene a sanar toda esta imagen, levanta a estos reparadores de portillos, Amén. que tienen la facultad de reconciliar o de consolidar lo que se había roto. Amén. Y cuando habla de la calzada para habitar, hay otras versiones que habla acerca de las calzadas para poder tener descanso. Y es que el Señor te va a dar la facultad para reconciliar el camino que se había cortado de acceso de gloria para nuestra casa. Amén. Para reparar el acceso, la puerta de entrada a la casa, y la gloria se pueda seguir traspasando. Amén. Por eso es necesario que como hijos también aprendamos a descansar y a saber cuál es nuestra encomienda en nuestra generación y en nuestra casa. Amén. ¿Sabes qué otra cosa significa reparador de portillos? Amurallar. Y es que el Señor viene a levantar murallas, que era lo que decía el versículo anterior, que se llama salvación y justicia. Esas son las murallas que el Señor necesita reconciliar en nuestras casas. Y ahí habíamos hablado que en este proceso de restauración el Señor también traía consigo una promesa. Y esta promesa es tan hermosa porque habla finalmente de cómo el Señor sana esas cosas o esos enemigos que se levantaron en el proceso de cautividad. Y mira lo que dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, Amén. destrucción, quebrantamiento en tu territorio, Amén. sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por gloria. Amén. ¿Sabes qué? Esto me sorprendía porque el Señor en este tiempo va a venir a acallar las voces de violencia en la casa. Si hay algo que nos tenemos que cuidar en nuestras casas es de la violencia, porque la violencia no tiene compasión. La violencia perfora ¿verdad? los lazos, perfora la familia. ¿Verdad? La violencia también tiene un lenguaje que también escribe cosas para la casa. Cuidémonos de la violencia. Amén. Si el Señor en este tiempo ha venido a derribar cosas en nuestras casas, cuidémonos de la violencia para que Él pueda hacer una obra completa. Dice: ni quebrantamiento. Violencia significa afrenta, agravio, daño, robo. ¿Y sabes qué? Hay otro ejemplo que tengo de los chicos que yo atiendo. Allá el nivel de violencia es tremendo. ¿Y sabes lo que me llama la atención? Que una de las formas, cuando en este caso se busca hacer justicia por algún condoro que se mandó a la familia, les disparan en las piernas. Y eso es lo que hace la violencia. Es lo que viene a traer, quizás, no sé cómo llamarlo, pero viene a afectar el caminar del hijo a causa de los pecados de los papás. Por eso es tan importante que el Señor nos libre de las voces de violencia y pueda establecer en nosotros una voz de paternidad sana.
quiero que ya revisemos lo último. Creo que me fui muy rápido. La palabra habla acerca de las promesas que el Señor iba a entregar para su pueblo. Y estas promesas eran las que permitían que el pueblo aceptara el proceso, pero también pudiera ver hacia adelante. ¿Y sabes qué es lo importante en este tiempo, hermano querido? Que tú puedas afirmarte de esas promesas que el Señor entregó para tu casa. Amén. Para el proceso que estás viviendo. Porque el Señor es fiel con sus promesas, es fiel con su pacto. Amén. Y la promesa del Señor te va a hacer pasar por este proceso de paciencia, donde todas las cosas que necesitas se van a ir desarrollando en ti. Amén. Y que era lo que hemos venido tratando a través del Ministerio de la Reconciliación, y cómo el Señor nos vuelve a reconectar con esas promesas del principio. Amén. Y acá dice: no se pondrá jamás el sol ni menguará tu luna, que era lo que habíamos leído. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Señor. El pequeño vendrá a ser 1000, el menor un pueblo fuerte. Yo, Jehová, a su tiempo haré que esto sea cumplido Amén. pronto. Amén. El Señor nos tiene que enseñar cómo edificar la casa. Amén. Y Él va a poner en nosotros la sabiduría que nos falte. Pero ¿qué es lo importante? Que te dejes enseñar por un edificador. Y Cristo es nuestro edificador por excelencia. Él es el que edifica la casa con sabiduría. Es el que derriba todo, pero lo reconstruye en 3 días. Y esa es la esperanza que tenemos en este tiempo. Qué importante estemos atentos a la voz que nos trae la dirección, porque una voz te puede traer confusión o te puede redirigir al camino. Por eso, en un proceso de edificación tienes que estar atento a la voz que te da dirección. Sujétate a los pastores, sujétate a tus discipuladores, Amén. porque ellos van a encargarse de poner la imagen correcta en el proceso que estás viviendo. Afírmate del cuerpo, que es nuestra casa celestial. Afírmate de la comunión de la iglesia, Amén. que ese es el ambiente espiritual que nos va a proveer de todo lo que necesitemos para esto.